Buenas tardes a todos los seguidores de este pequeño canal. Vamos a hacer otro video relacionado con obras reales. En este caso hablaremos brevemente de la documentación de obra y la memoria de cálculo del proyecto de dos cisternas de agua potable cilíndricas de hormigón armado, una de 500 metros cúbicos y la otra de 1500 metros cúbicos, realizadas en zonas alejadas de centros urbanos y por ende con limitaciones en cuanto a las posibilidades constructivas. Entonces se presentan dos obras reales ejecutadas en la Patagonia, depósitos de agua potable con capacidad de 500 metros cúbicos y 1500 metros cúbicos. Ambas obras fueron ejecutadas. Ambos depósitos son cilíndricos apoyados en el suelo de hormigón armado. Vamos a ver la memoria de cálculo de uno de ellos y respecto del otro lo que vamos a ver son los planos de armado y planilla de doblado de barras. ¿Sí? Porque son bastante similares más allá de la diferencia de magnitud que una es 3 veces la de la anterior. Ambas obras fueron ejecutadas en localidades, como le he mencionado, alejadas de los centros urbanos, con climas muy rigurosos, tanto en invierno como en verano, y por la fecha de diseño en que fueron realizados estos proyectos, el reglamento de aplicación fue el CIRSOC 20182, que en ese momento era el vigente en el país. La secuencia de la presentación es la siguiente. Primero vamos a observar, visualizar planos y planillas de armado de la cisterna de 1500 metros cúbicos con la cual se ejecutó la misma. ¿Sí? Esta es una obra ya realizada. Y en segundo lugar vamos a observar la memoria de cálculo de la otra cisterna de 500 metros cúbicos que también fue ejecutada. Para no hacer excesivamente largo el video, no volcamos ambas cosas de ambas obras. Entonces, esta es una visual de la etapa constructiva del tanque cilíndrico de 1500 metros cúbicos, donde ya se ha hormigonado la platea con el encuentro de la zona acartelada y se está preparando para hormigonar un primer segmento, una primera tongada de la zona cilíndrica. Se ven las columnas interiores que van a apoyar las vigas que soportan la losa de tapa y los tabiques a quitaaguas, ¿sí? Hay dos tabiques. Este es un corte de esa cisterna, otra foto en la etapa constructiva, antes de colocar el encofrado. Y un corte donde se ven los tabiques disipadores de energía, la base de la cisterna, la zona acartelada, la altura total era algo más de 5 metros, ¿sí? Y el diámetro estaba cercano a los 20 metros. Un plano que nos representa los detalles y cortes anteriores, donde acá se observan también las vigas en una dirección que soportaban la losa de tapa de hormigón armado in situ. Esto es importante, un detalle del armado de la lámina en su encuentro con la zona inferior de la cartela. Si observamos con cuidado, vamos a ver que se están indicando, a partir de JC, que es la junta de construcción, a más 0,85 metros, la armadura de pelos que quedan embebida y la armadura superior que se empalma por justaposición con la anterior en la junta constructiva. En este caso, en este tanque, dado que el espesor no lo permitía, no se colocó un water stop en la junta constructiva, ¿sí? Para colocar los water stop y que sea algo que genere un beneficio, el espesor del tabique en este caso era 25 centímetros, tiene que tener el tabique un espesor adecuado, si no empeoramos la situación desde el punto de vista real, no teórico, ¿sí? Y facilitamos que sea una fuente de filtración de aguas de esa junta. Acá hay un detalle del apoyo de las columnas sobre la losa de fondo, la platea, y a su vez abajo hay otro detalle de la armadura de refuerzo que vamos a ver en
donde visualicemos la armadura de la losa de fondo, de refuerzo que surge del empotramiento de la lámina con la platea de fondo. Nuevamente vemos ampliado el detalle que les mencioné anteriormente. Cada una de las posiciones luego se vuelca en una planilla de doblado de hierros, como vamos a ver al final, y donde está esa posición, cuántas barras hay que cortar, qué longitud tienen, y acá se menciona la posición a colocar. El empalme en algunos lados es 70 centímetros según el diámetro, en otros 60 según el reglamento vigente de cálculo. La cartela tiene una armadura colocada a tal fin y la posición indicada, a ver si lo ubico, como 5, es el refuerzo radial, armadura superior del 12 cada 12 centímetros con una longitud de barra de 300 centímetros para tomar esos fuertes momentos negativos que se producen en el encuentro de lámina con platea de fondo. Este es un esquema de la armadura, del armado de la losa de fondo. Bajo cada columna, marcada como un rectángulo, hay un adicional, ver detalle 3. El detalle 1 es el refuerzo de la armadura de borde y luego tiene una armadura en dos direcciones, X e Y, Fidel 10 cada 14, ¿sí? En ambos casos, que se coloca en forma constante. Las particularidades son el refuerzo bajo columna y el refuerzo radial, el detalle 1, posición 5. Otro posible armado hubiera sido un armado radial, pero eso es más complejo de ejecutar. Entonces, este es el detalle de la armadura de la losa de tapa del tanque, hecha con una losa armada en una dirección, apoyada sobre vigas en la dirección Y, ¿sí? Que apoyan sobre columnas denominadas como C, que apoyan sobre la losa de fondo. Esas losas armadas en una dirección figura la armadura inferior y superior de refuerzo de apoyos, ¿sí? Es la tapa, la losa de tapa de la cisterna. En este caso, por la zona donde estaba ubicada, las sobrecargas de nieve eran del orden de los 200 kilos por metro cuadrado. Este es un detalle del armado de las vigas, soporte de la losa de tapa, con cortes como viga 1 y la columna con el detalle correspondiente. Y el detalle del despiece de las barras. Este nuevamente es un detalle ampliado de diferentes sectores que considerábamos importante remarcar y aclarar. La cartela, la zona de unión de la lámina con la losa de fondo. El detalle 1. El detalle 2 es el encuentro de la lámina con la losa de tapa, con todas las posiciones indicadas en la cara exterior y interior, con armadura horizontal y vertical. Y abajo a la izquierda podemos ver empalmes tipo en la lámina del tabique, según el diámetro y posición. Son empalmes tipo, o sea que donde se ejecuten tiene que cumplir con ese requisito. Y detalles de armado de la losa de platea con el hormigón de limpieza, el hormigón de la propia losa, los recubrimientos respectivos, ¿sí? El espesor de la losa de fondo era de 35 centímetros, el tabique de 25, la losa de tapa de 10 centímetros y el recubrimiento del tabique de 25 milímetros. El hormigón, en este caso un H17, según el CIRSOC 20182, y el acero ADN 420. Por su parte, el hormigón de limpieza de 6 centímetros, un H13. Estas son las planillas de doblado de la armadura del tanque de 1500 metros cúbicos. Cada una de estas posiciones se corresponde con lo que vimos en los planos, ¿sí? Y marca las características del doblado de la barra, el diámetro, la cantidad y la longitud. Así, por supuesto, omití alguna de las planillas porque si no era muy extensa. Finalmente viene el cómputo total de armaduras requerido para la totalidad del tanque. Bueno, con esto cerramos la documentación gráfica y de planillas de la primera cisterna. Antes de terminar, nuevamente repasamos el detalle del armado de la losa de fondo. Este armado es bastante más sencillo que el armado radial, que para algunas cisternas de mayor
capacidad se pueden observar. Esta otra es la memoria de cálculo de la segunda cisterna de 500 metros cúbicos, en este caso la otra de 1500, para que ustedes vean cómo se puede armar una memoria en forma sencilla. Se indica una pequeña introducción, la calidad de los materiales a utilizar, los reglamentos de aplicación, las dimensiones de la cisterna, que en este caso naturalmente tenían un diámetro exterior menor y una altura menor también. Los espesores de la pared en este caso eran 18 centímetros, la losa de fondo 25, los recubrimientos, tanto de tabiques, vigas y losas como de la losa de fondo, la zona acartelada, las vigas, las columnas, los tabiques disipadores de agua, que en el otro caso también existían. Una primera verificación de tensiones en el contacto platea-tanque asumiendo una transmisión de cargas uniforme, haciendo un análisis de carga, considerando el peso del tabique circular, el peso de las columnas de hormigón, el peso de la losa de tapa, peso de la losa de fondo, peso de los tabiques aquietadores, el peso del agua contenida, el peso de las vigas soporte de losa. Dividiéndolo por la superficie de contacto nos arrojaba una tensión de 0,50 kilos por centímetro cuadrado, menor a la tensión admisible que estaba en el orden de 0,80 kilos por centímetro cuadrado. Bajo la misma debía ser colocado un relleno de características indicadas en el estudio de suelos, teniendo en cuenta que una situación sumamente desfavorable para un elemento como estos, cualquiera de estas dos cisternas, es que haya un asentamiento diferencial. Cálculo de solicitaciones sobre la lámina, utilizamos los ábacos de Jiménez Montoya, ¿sí?, para establecer las tracciones horizontales y los momentos flectores verticales, controlando cuantías mínimas, según la sugerencia de Jiménez Montoya y según la sugerencia del Código ASI 318-2005 se utilizó, dado que el CIRSOC 201-82 no indicaba nada al respecto. Estas son básicamente los ábacos que mencioné, en este caso para obtener esfuerzos de tracción sobre la lámina y en este caso para obtener los momentos flectores verticales sobre la lámina. La verificación de fisuración por la tracción máxima horizontal en la lámina utilizando la expresión de Jersey-Lutz, que arroja un valor menor a 0,10 milímetros. El momento flector en la zona de empotramiento, ¿sí?, de la lámina con la base. Como referencia, cuando uno no tiene el reglamento que utiliza, por ejemplo, un espesor de fisura admisible, se puede tomar, ¿sí?, documentación de algún código o reglamento que sea complementario. En este caso, el Comité ASI 224 establece que para estructuras de contención de aguas se pueda tomar como ancho tolerable de fisura 0,10 milímetros. Por lo tanto, la expresión de Jersey-Lutz que aplicamos como una aproximación arroja un valor menor que el mencionado. La tracción anular en la losa de fondo, según los ábacos de Jiménez Montoya. El cálculo de la losa de tapa con su análisis de carga, donde se indica que la sobrecarga de nieve es 200 kilos por metro cuadrado. Son losas armadas en una dirección, no presentan ningún tipo de dificultad. Armadura inferior y superior de apoyos, armadura de repartición y el dimensionado de las vigas soporte, que son vigas muy simples apoyadas sobre columnas con la única carga de su peso propio más la losa con la sobrecarga respectiva de la misma. Carga máxima sobre columna, con la cual aplicamos esa carga sobre la losa de fondo y verificamos el punzonado, y aparte en el modelo de la losa de fondo es un dato necesario. Diseño de la losa de fondo, que en este caso tenía 25 centímetros de espesor, el momento flector de borde y las solicitaciones que surgen de un modelo aproximado según vamos a ver, siempre haciendo un control de cuantías mínimas y siempre colocando el refuerzo en el borde de la lámina con la losa por el momento de empotramiento de la misma, ¿sí?,
Entonces, este es el modelo que se toma para la losa de fondo en ambas cisternas, un modelo simplificado, una faja de 1 metro a lo largo de la zona del diámetro, aplicando los momentos en los bordes, producto del análisis de la lámina empotrada, con la carga uniforme del peso de la losa, el fluido y las cargas concentradas de las columnas, apoyada sobre resortes según el modelo de Winkler, y de esa forma se obtiene para esa faja el diagrama de momentos, flectores y esfuerzos de corte. Marqué en rojo la armadura superior radial adoptada como refuerzo, en este caso, en esta segunda cisterna, Fidel 10 cada 12 centímetros, ¿sí? Con 2,20 metros de longitud, con una pata recta a 90 grados. Abajo se indican las armaduras adoptadas para el tabique disipador de energía. El cómputo métrico de hormigón, losa de tapa, losa de fondo, cartela, tabique exterior circular, tabiques interiores aquitadores, vigas de apoyo de losa de tapa, columnas, total de hormigón y resumen de armaduras adoptadas para la cisterna, losa de tapa, losa de fondo, tabique circular, columnas, refuerzo bajo columnas, vigas, tabiques interiores aquitadores, es decir, todo el detalle que permita a partir de la memoria desarrollar los planos que vimos, por ejemplo, para la cisterna anterior de 1500 metros cúbicos, que tenía una memoria de cálculo que la respaldaba de este tipo, y que permitan hacer los planos generales y planos de detalle. El desarrollo de los planos de detalle es muy importante para lograr evitar interpretaciones erróneas en el armado, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos trabajando a una distancia importante en la obra respecto de la oficina de cálculo, ¿sí? Y no nos resulta factible hacer un control in situ. Y finalmente podemos mencionar que el control adecuado en la ejecución de la estructura es vital para lograr el funcionamiento correcto en servicio de la estructura. Bueno, con esto cierro esta experiencia de 2 obras simples de cisternas de agua potable con la documentación que les presenté a modo de ejemplo. Espero que se haya entretenido. Gracias.